Comenzamos con un anillo de 6 puntos bajos. Si queréis ver cómo lo hago yo, os dejaré por aquí arribita una tarjetita que os va a enviar directamente al vídeo tutorial. Coloco un marcador en el último punto que he tejido. Es una cosa que me preguntéis bastante, que dónde se pone el marcador. Y este punto es el último que vamos a tejer en la siguiente vuelta. Vale. En la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos. Es decir, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Así que si nuestro anillo mágico es de 6 puntos bajos, vamos a terminar con 12. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto y un aumento, un punto y un aumento. Vamos a seguir con esta secuencia hasta terminar la vuelta. Así que comienzo con un punto y en el siguiente punto 2, es decir, un aumento, 2 puntos en el mismo punto, un punto y en el siguiente aumento, y así hasta terminar la vuelta con 18 puntos. En la vuelta número 4 lo que vamos a hacer es simplemente tejer puntos bajos en todos los puntos anteriores. Así que vamos a terminar esta vuelta con los mismos puntos que la vuelta anterior. 18 puntos bajos y simplemente tejemos puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a tejer 2 puntos y un aumento, 2 puntos y un aumento. Y después de terminar esta secuencia tenemos que tener 24 puntos bajos. 1, 2, aumento, 1, 2 y aumento. Y así hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 6 vamos a tejer solo puntos bajos. Así que vamos a terminar con 24 puntos como en la vuelta anterior. Tejemos solo puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a tejer 3 puntos y un aumento, 3 puntos y un aumento, y vamos a terminar la vuelta con 30 puntos bajos. Así que tejemos 1, 2, 3 y en el siguiente el aumento. Y continuamos con esta secuencia hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 8 vamos a tejer únicamente puntos bajos y vamos a terminar la vuelta con los mismos puntos que en la anterior, con 30 puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento, 4 puntos bajos y un aumento, siguiendo esta secuencia hasta llegar al final con 36 puntos bajos. Tejemos 1, 2, 3 y 4, y ahora aumento, 2 puntos en el mismo punto, y seguimos con la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. En las siguientes vueltas vamos a tejer únicamente puntos bajos y vamos a tejer 4 vueltas solo de puntos bajos, es decir, de la vuelta 10 a la 13 incluida. Terminaremos con los 36 puntos que tenemos ahora. Así que tejemos solo puntos bajos durante 4 vueltas. Esta vuelta y 3 más. En la vuelta número 15 vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución.
y vamos a repetir esta secuencia hasta llegar al final, terminando así con 24 puntos bajos. En la vuelta número 16 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Continuamos tejiendo esta secuencia toda la vuelta y terminamos con 18 puntos. Así que tejemos 1, 2 y disminución. 1, 2 y disminución. Y así toda la vuelta. Llegados a este punto ya podemos rellenar el amigurumi para que vaya cogiendo formita, puesto que según vayamos cerrando el muñequito va a costar más, así que es buen momento para rellenar justo ahora. Vamos a seguir con la vuelta número 17 y en esta lo que vamos a tejer es un punto, una disminución, un punto y una disminución. Seguimos con esta secuencia hasta terminar la vuelta con 12 puntos bajos. Tejemos 1 y disminución, 1 y disminución, y así hasta terminar. Y ya para terminar con el cuerpo de la zanahoria lo que vamos a hacer es tejer únicamente disminuciones alrededor de la vuelta. Una vez que tenemos ya cerrado el agujero de nuestro cuerpo, tenemos la zanahoria con este aspecto. Ahora vamos a por las hojitas. Para las hojitas vamos a utilizar una lana verde. Comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Una vez tenemos el anillo mágico completado, lo que vamos a hacer es tejer 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Entonces terminaremos la vuelta con 12 puntos bajos. Tejemos 2 puntos bajos, es decir, un aumento en cada uno de los puntos del anillo mágico. Ahora vamos a tejer durante 4 vueltas solo puntos bajos. Desde la vuelta número 3 a la número 6. Tejemos únicamente puntos bajos. Esta vuelta y 3 más. En la vuelta número 7 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Así que tejemos 1, 2 y disminución. Y esto lo hacemos, esta secuencia lo hacemos 2 veces más. Vamos a tejer la vuelta número 8 solo con puntos bajos. Ni aumentos ni disminuciones, únicamente tejemos puntos bajos, los 9 que hemos conseguido en la vuelta anterior. Y en la vuelta número 9, que va a ser la última de esta hojita, que es la más grande, vamos a tejer un punto y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia 3 veces. Tenemos que terminar con 6 puntos la vuelta. Entonces esta es la hojita grande que va a ir en el medio, ¿vale? Así, tejida. Entonces aquí hay varias opciones. Bueno, en realidad solo hay 2 opciones. Bien podéis dejar la hojita plana y coserla tal cual, o la podéis rellenar un poquito para que quede más abultadita. ¿Veis? Así es como quedaría llenita. Ahora vamos a tejer la hojita pequeña. Y hemos tejido una grande y ahora nos toca la pequeña. Comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. La vuelta 3 y 4 vamos a tejer únicamente puntos bajos.
terminando la vuelta con los 12 puntos que hemos conseguido al hacer los aumentos. Entonces, esta vuelta y otra más, tejemos solo puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a terminar la vuelta con 9 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a tejer únicamente puntos bajos. Terminamos la vuelta con los mismos puntos, con 9. En la vuelta número 7 y la última que vamos a tejer de esta hojita, vamos a tejer un punto y una disminución. 3 veces en ese orden, un punto y una disminución. Y terminamos con 6 puntos. Ya tenemos todas las piezas, así que solo nos queda coser las hojitas. Ya tendríamos nuestra zanahoria terminada. Ahora, si le quieres dar un toquecito más adorable, lo único que tienes que hacer es ponerle unos ojitos aquí y unas mejillitas rosaditas y ya estaría terminado. Espero que te haya gustado el tutorial. Si es así, suscríbete para no perderte ningún otro vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Agur!